Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes una noticia científica que salió hace un par de días. Científicos revelan el nombre real de Jesús. Recalcan que no era Jesús después de todo. Esto es un tema que también me han preguntado bastante y que también muchos me comentan de que no, Jesús no es el verdadero nombre, que es Yeshua. Me colocan eso quizás pensando que yo desconozco eso. Obviamente nosotros le llamamos Jesús por las traducciones, se le agregaron letras. Bueno, ya ustedes saben lo que pasa con las traducciones y es el nombre más común, por eso le llamamos de esa forma. Pero obviamente yo conozco el nombre Yeshua, que sería una traducción o un nombre más cercano a la realidad. Pero bueno, ahora los científicos parece que proponen otra cosa o descubrieron supuestamente otro nombre. ¿Cuál era el nombre real de Jesús? Según un equipo de científicos, Jesús no era su nombre real. Puede que sea uno de los nombres más famosos de la tierra, pero los expertos dicen ahora que Jesucristo podría no ser el nombre de la figura central del cristianismo después de todo. Los estudiosos creen que Jesús se llamaba en su lengua materna, el arameo, que no se parece en nada a nuestra versión moderna. Entonces ellos dicen que lo que conocemos hoy en día como Jesús, luego de diversas traducciones, todo proviene de la lengua materna, no se fue traduciendo desde el arameo. De hecho, el nombre Jesús contiene letras que no se utilizaron en el lenguaje escrito hasta el 1500 años después de su muerte. A lo largo de los 2000 años de historia del cristianismo, el nombre original de Jesús ha quedado oculto por capas de traducción y transliteración. El nombre de Jesús recorrió un largo camino lingüístico desde su propio arameo al hebreo, luego al griego y al latín antes de que pudiera recibir una traducción al inglés en el siglo XVI. Asimismo, los expertos afirman que el apellido de Jesús no era Cristo, sino que se basaba en su ciudad natal. Bueno, porque hay una forma muy conocida también de llamarle que es Jesucristo. Bueno, algunos piensan que Cristo hace parte de su nombre, pero otros asocian el término Cristo con cruz, cruz Cristo, Jesucristo. Pero el Cristo no es un nombre propio, no es su apellido. El Cristo es la esencia que encarnó Jesús. Aquí lo hemos comentado muchas veces en el canal, de que el Cristo es la ley original del universo, las leyes primigenias que Jesús encarnó para venir a mostrarlas aquí en la tierra, para mostrarle a la humanidad la imagen del hombre perfecto. Entonces, por eso el Cristo se asocia a Jesús, por la fuerza que él mostró. Y lo de Nazaret, Jesús de Nazaret, que más que un apellido, pues era el lugar donde él nació allí en Israel. Yeshu Nazarén sería el verdadero nombre de Jesús. Eso significa que el verdadero nombre de Jesús era muy probablemente Yeshu Nazarén. La razón más obvia por la que el nombre de Jesús no sonaría como la versión inglesa de Jesús es que no hablaba inglés. El personaje histórico de Jesús y sus discípulos vivieron en una región del Imperio Romano llamada Judea, que ahora forma parte de Palestina e Israel. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos creen que Jesús nació y creció en la ciudad de Nazaret, que forma parte de Galilea, una provincia más pequeña al norte. La profesora Dinek Houtman, experta en la relación entre el judaísmo y el cristianismo de la Universidad Protestante de Teología de los Países Bajos, dijo en un comunicado: "No podemos saber con certeza qué idiomas hablaba Jesús. Sin embargo, dado su origen familiar en Nazaret, podemos suponer que su lengua cotidiana era el arameo. Jesús hablaba el arameo, también hablaba el hebreo a la perfección. Si bien no era un hombre de la tierra, obviamente aprendió los idiomas de esas comunidades para poder darse a entender. Arameo, la lengua materna de Jesús. El arameo es una lengua que surgió en la actual Siria y se extendió por gran parte de Oriente Próximo durante la vida de Jesús. Bueno, lo que es el arameo y el hebreo son lenguas o lenguajes, idiomas extraterrenos, enseñados por los dioses que influyeron en esa región. Recordemos el Génesis capítulo 11, si no estoy mal, que habla de la Torre de Babel, cuando dice que los hombres estaban intentando construir una torre para llegar al cielo, y Jehová vio lo que estos hombres estaban haciendo y le dijo a sus ángeles: descendamos ahora y confundamos sus lenguas para que no puedan comunicarse y así abandonen el propósito que tienen pensado. Entonces, así sucedió. Los Elohim descendieron al planeta Tierra y comenzaron a entregarle a los seres humanos diversos lenguajes de origen extraterreno para que la humanidad no se comunicara. Porque antiguamente los seres humanos se comunicaban en un único lenguaje.
Había otro tipo de lenguajes y forma de comunicación que permitía que la gente se pudiera entender entre ellos. Pero cuando llegan estos Elohim, entregan complejos idiomas como el arameo, el hebreo, el mandarín, el inglés y muchos otros para que la humanidad no se pudiese entender desde aquel entonces. Y hoy en día, pues si bien hay muchas herramientas de lenguaje, traducciones, la comunicación pues no es la mejor. Es complicado aún en la actualidad comunicarse con algunas personas de otros países. Entonces Jesús aprendió esos idiomas, arameo y hebreo, para poder enviar su mensaje, ¿no?, allí en esa región. Los papiros que se conservan de la región de Galilea demuestran que era, con mucho, la lengua vernácula de la población hebrea y casi con toda seguridad la lengua cotidiana de Jesús. Además, las primeras versiones griegas del Evangelio recogen específicamente que Jesús pronunció ciertas palabras en el arameo original. Por ejemplo, el Evangelio recoge que Jesús utilizaba la palabra aramea Abba para referirse al Padre. Aunque el arameo comparte similitudes con el hebreo, son lenguas completamente distintas. En la época de Jesús, el hebreo se utilizaba principalmente como lengua religiosa, al igual que el latín, lo que fue para la iglesia cristiana durante la Edad Media. Es cierto, el hebreo lo utilizaban como un lenguaje, pues sobre todo dentro de las sinagogas, para rezarle a su Dios Yahvé, y era una lengua pues exclusiva, ¿no?, para esa adoración. Ya cotidianamente, los mismos hebreos pues hablaban principalmente en arameo. Entonces tenían dos lenguajes, incluso es algo que sigue ocurriendo en la actualidad. Ellos consideran que el hebreo es un idioma sagrado, ¿no?, enseñado directamente por su Dios desde Abraham, Moisés, los patriarcas, a todo el pueblo. La cábala, por ejemplo, sus rituales solo funcionan en lenguaje hebreo porque tiene una gramática bastante compleja, sin vocales, una difícil pronunciación, que sirve para invocar rituales, para traer energías a esta dimensión y mover todo tipo de entidades. Es una magia, un arte mística que les fue enseñada desde Yahvé. Entonces, el hebreo se utiliza en ese contexto religioso para la adoración de su falso Dios. Por eso lo consideran un idioma sagrado. Aunque los sacerdotes hablaban hebreo entre ellos y lo utilizaban para sus textos religiosos, no lo hablaban de forma habitual. Sin embargo, el profesor Houtman señala que Jesús parece haber tenido conocimientos de hebreo e incluso conocimientos básicos de griego. ¿Cómo se llamaba Jesús en arameo? Jesús, tal como lo diríamos hoy con J, no era un nombre que existiera en la época de la vida de Jesús. En su lugar, el propio Jesús habría utilizado un nombre en su lengua materna, el arameo. El profesor Houtman dijo, su nombre probablemente habría sido en arameo Yeshua. Es probablemente que también se presentara así. Otra posibilidad es la forma más corta Yeshu, que es la que se utiliza en la literatura rabínica posterior. Entonces, Yeshua, que es un nombre que ya hemos escuchado, hemos conocido, que proviene del arameo, del hebreo también, pero ahora con esta nueva investigación, ellos sugieren que quizás pudo haber sido Yeshu en vez de Yeshua. Esa es digamos, el nombre nuevo o la propuesta de esta investigación científica. Según un estudio publicado por la arqueóloga Rachel Hashili, alguna variación de Yeshu o Yeshua era el sexto nombre más común en la época de la vida de Jesús. Es el equivalente a llamarse Arturo en el Reino Unido hoy en día, según los datos de nombres de bebés de la Oficina Nacional de Estadística. La profesora Candida Mouse, experta en cristianismo primitivo de la Universidad de Birmingham, dijo en un comunicado, la mayoría de los estudiosos coinciden en que se llamaba Yeshua o posiblemente Yeshu, que era uno de los nombres más comunes en la Galilea del siglo I. La cuestión se complica un poco más cuando se trata del nombre completo de Jesús. A pesar de una idea errónea muy extendida, Cristo no es el apellido de Jesús, sino un título u honorífico que significa Mesías o ungido de Dios. Eso ya lo explicábamos, de que Cristo significa la ley que representó, que encarnó Jesús. Bueno, Cristo no es Mesías. Mesías es otro término que se utiliza sobre todo en el judaísmo para referirse a su ungido, ¿no?, al que Yahvé va a enviar para salvar a su pueblo. Pero Cristo está relacionado con ungido. De hecho, cuando vamos al libro secreto de Juan, ahí se menciona que el vástago, antes de conformar esa fuerza del Cristo, fue ungido por el Padre. Es decir, las tres primeras fuerzas creadoras del universo se unieron en sus leyes para que a partir de ahí la creación surgiera. Aquí no estamos hablando obviamente de tres señores, estamos hablando de leyes, fuerzas, principios, pilares originales
en los cuales se basó toda la creación. Pues a esos pilares se le llama el Cristo, la ley perfecta, la ley luz en los universos que Jesús mostró en la dimensión humana. Y tiene relación también con ungido, que en el libro secreto de Juan lo confirma. El Cristo o el vástago es ungido para prepararse de esa forma y así comenzar a gestar la creación. Entonces, Cristo no es un término que esté asociado a la tradición hebrea. La tradición hebrea habla del Mesías, del Mesías, eso es otra cosa. Y Cristo pues tampoco es el apellido de Jesús. Durante la época romana, los individuos de alto estatus utilizaban una estructura de 3 nombres compuesta por un nombre individual o preanomen, un apellido llamado nomen y un apodo adicional llamado cognomen. De ahí proceden títulos como Cayo Julio César o Marco Tulio Cicerón. Dado que a lo largo de la Biblia se hace referencia a Jesús como Jesús de Nazaret o Jesús el Nazareno, es posible que se utilizara como un medio práctico para distinguirse de otras personas llamadas Yeshu o Yeshua. De este modo, el nombre completo de Jesús sería Yeshu Narasene. Ese sería el nombre que estos científicos le colocan, ¿no? Ya no es Jesús de Nazaret, sino Yeshu Narasene. ¿Cómo se pronuncia el nombre de Jesús? Por desgracia, la forma exacta en que hablaban Jesús y sus discípulos se ha perdido en gran medida con el paso del tiempo. Sin embargo, el doctor Marco afirma que podemos hacer una conjetura basada en el contexto lingüístico y cultural. La versión hebrea moderna lo pronunciaría más como Yeshua, Yeshua. Para algunos biblistas creen que Yeshu se pronunciaba probablemente Yeshu o Yaishu, con una oclusión glotal al final. Esto significa que Jesús probablemente se habría ceñido a la pronunciación aramea más tradicional. El doctor Marco dice, Jesús probablemente habría pronunciado su nombre como Yahshua o una variante estrechamente relacionada. Por ejemplo, la letra Yod en Yahshua produciría un sonido de Y y el ayin al final del nombre podría haber sido una oclusión glutal o un sutil sonido gutural, más o menos como un Yakshua, una forma parecida a como se pronuncian algunas palabras en árabe, en hebreo. Saben estos idiomas que utilizan esos sonidos como desde la garganta, Yakshua, algo así. Entonces es lo que interpreto que quieren decir. ¿Cómo se convirtió Jesús en Jesús? O sea, ¿cómo surgió el nombre Jesús? Dado que sabemos que Jesús se llamaba Yeshu o Yeshua, la pregunta obvia es ¿por qué ahora le llamamos Jesús? La respuesta tiene que ver con la práctica de la transliteración, que es algo parecido a lo que se hizo también con el nombre Yahvé o Yod-Het-Bot-Hei, que se le agregaron luego vocales y bueno, al final terminó Jehová, algo parecido. Cuando los escritores de los evangelios escribieron el Nuevo Testamento en griego, utilizaron un proceso similar para convertir el nombre arameo Yeshua en algo más familiar. Para entonces, la Biblia judía o Antiguo Testamento ya había sido escrita en hebreo y traducida al griego. Sin embargo, cuando esos traductores griegos encontraron nombres como Yeshua o Yehoshua, no tenían todos los sonidos y letras correctos en su propio idioma para transliterarlos correctamente. El profesor Moss dice, en el siglo I de nuestra era ya existía un precedente para transliterar el nombre arameo Yeshua como Ioseus. Cuando el Nuevo Testamento fue traducido al latín hubo otro ligero cambio. Esta vez de Iesous se transliteró como Iesus. Antes del siglo XVI, los textos escritos no distinguían entre las letras I y la J, aunque se pronunciarían de forma diferente. Se cree que el primero en hacer esta distinción fue un gramático italiano llamado Gian Giorgio Trissino en 1524. Sin embargo, tras su innovación, el nuevo sonido J comenzó a extenderse y las traducciones empezaron a introducirlo en los nombres bíblicos. Además, el profesor Moss explica, en el siglo XVII, cuando aparece la letra J, el sonido J se impuso y Jesús pasó a llamarse Jesús. Entonces, así es como se transformó, digámoslo así, ese nombre que viene del arameo Yeshua o Yeshu o Yahshua, en las traducciones al griego pasó a llamarse Jesús y luego se le agregó la J en el siglo XVII y ahí es donde aparece el nombre común que todos conocemos como Jesús.
Mientras tanto, todas las demás figuras llamadas Yeshua o Yehoshua, que no habían recibido tantas capas de transliteración, se actualizaron para convertirse en Joshua. O sea, se cambió la Y por la J también. En otras palabras, se trata de una historia de transliteración y de traducción de un nombre a varios alfabetos diferentes, del arameo al griego, del griego al latín y por último del latín al inglés. Y esa es la historia de cómo el nombre que proviene del arameo, Yeshua, pasó a convertirse en Jesús. Y ahora con este análisis, esta propuesta o investigación de estos científicos, dicen que probablemente el nombre más cercano a la realidad, según ellos, sería Yeshu Narasene, este que tengo acá. Yeshu Narasene. Según ellos, esto sería de lo más cercano a la realidad. Igual el nombre Yeshu es parecido a lo que ya habíamos escuchado hace tiempo de Yeshua. Como se conoce, ¿no?, en algunas corrientes hebreas, Yeshu HaMashiach, o sea, Jesús el Mesías. Yeshu HaMashiach. Obviamente el nombre verdadero no era Jesús. Eso ya lo sabíamos hace tiempo. ¿Por qué le llamamos Jesús? Porque es la costumbre, es la forma en que lo hemos conocido, es la forma en que se tradujo, la forma en que se adecuó el nombre y para todos es familiar. Quizás en corrientes que estudian más la cábala, el tema de las traducciones hebreas, incluso algunos rabinos que hablan en español, que sí creen que Jesús fue el Mesías, ahí sí usted puede escuchar que le llaman Yeshua. Permanentemente le llaman Yeshua, Yeshua, y aún no sabe que Yeshua es Jesús. Al final aquí no importa tanto el nombre ni cómo se pronuncie, sino el personaje que está detrás del nombre. Hace poco hacía un video con el tema del nombre de Yahvé, y ahí lanzaba la frase que más allá de la importancia de saber pronunciar el nombre o de identificar el nombre exacto con detalles absolutos, la principal importancia es conocer al personaje que está detrás del nombre. Porque a veces nos centramos en el debate, no, se llamaba así o de esta forma, es Yeshua, tú no sabes por qué le dices Jesús. Eso no es relevante. Sí, es interesante y por eso traigo el tema de conocer un poco más de la historia, las traducciones, de conocer cómo se llamaba exactamente. Eso es importante, pero no es trascendental. Lo trascendental aquí es el personaje que está detrás del nombre. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que enseñó? ¿Cuál fue su legado? ¿Cuál fue la importancia de él haber estado aquí en el planeta Tierra? Y eso es lo que por lo menos en este canal nos centramos. Por eso hemos hablado en varias ocasiones del Cristo, de las verdaderas leyes que él enseñó, de su origen, que no era terrestre, él no tenía genética hebrea, tenía una genética estelar, era un hombre de las estrellas, las enseñanzas de la resurrección. Aquí hemos hablado de diversos aspectos de la vida y legado de Jesús. Y del nombre, pues no nos hemos preocupado tanto porque yo tengo la claridad de que el nombre no es relevante. Otro punto interesante del nombre, Jesús es el nombre propio masculino teofórico de origen arameo que proviene de Yeshua. Ya eso lo vimos. Se ha extendido en la cultura occidental debido a la influencia del cristianismo, siendo el nombre de pila Jesús de Nazaret su personaje principal. Así es como más comúnmente se conoce. Pero aquí hay algo que llama la atención, es que se asocia el nombre Jesús o de Yeshua a Yahvé, como si fuese lo mismo. Jesús significa Yahvé es salvación. Y esta es una de las formas de asociar a Jesús con Yahvé. Casi que él vendría siendo la personificación o la encarnación de Yahvé en la tierra. Y en lugar de Yahvé se llama Jesús, pero a su vez Jesús significa Yahvé es salvación. Impresionante cómo hacen todos estos malabares, ¿no?, para poder enlazar ambas figuras. Aunque también se ha interpretado como Yahvé es Señor. Yahvé es el nombre propio más frecuente en el Tanakh para Dios en el judaísmo y por extensión en las religiones judeocristianas. En algunos sectores se utiliza Yeshua, siendo este una posible transcripción fonética, aunque es incierto y depende de la construcción de varios dialectos hebreos antiguos, mientras la literatura rabínica del Talmud y la ortografía hebrea moderna se usa el nombre Yeshu. Entonces, Yeshua o Yeshu se ajustaría más a la realidad, pero me llama la atención que lo relacionan con Yahvé, de que ese nombre traduce Yahvé salvación o Yahvé es el Señor. Yahvé o Jesús, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios según la Biblia? ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? ¿Jehová, Yahvé o Jesús? Miren cómo hacen toda la relación y esto la gente lo lee y se cree que es lo mismo, ¿no? Que son el mismo personaje, sino que
Yahvé es el Dios Padre y Jesús es el Hijo o la manifestación física de ese Dios en la tierra. Porque también utilizan las mismas palabras de Jesús cuando él decía: mi Padre y yo somos uno y el mismo, o el que me ve a mí ha visto al Padre. Entonces dicen, claro, Jesús es Dios, por lo tanto es el mismo Yahvé del Antiguo Testamento. ¿El nombre de Dios cuál es? En el Antiguo Testamento Dios declaró que su nombre era YHWH. Los eruditos creen que YHWH o Yahvé es la tercera persona en forma singular del antiguo verbo hebreo haya, que significa ser. El empuje básico de este verbo describe el estado de existencia como forma de tercera persona de haya. Yahvé literalmente significa él es o él existe. Es una descripción de quién es Dios. Él es el autoexistente, o yo soy el que soy, o llegar a ser, también como se conoce Yod-Het Vod-Hei, llegar a ser, o yo soy el que seré, algo así. Bueno, ese llegar a ser o yo soy el que seré es como una forma de mostrar las intenciones, ¿no?, que tenía Yahvé desde el principio. Llegar a ser, o sea que no era nada y quería volverse un Dios, quería convertirse en el Dios de la humanidad. Como dice Isaías 14, ¿no?, quería suplantar al Altísimo, hacerse semejante al Altísimo. Para entender la importancia de esto debemos entender la naturaleza de los nombres hebreos. Los nombres hebreos no son simplemente dispositivos nominales utilizados para identificar una persona de otra. En realidad son oraciones en sí mismas. El nombre de Dios, YHWH, en una oración completa resulta que es la oración más corta en cualquier idioma. Traduce yo soy, o como lo decía ahorita, yo seré, yo soy el que soy, etc. Entonces, el nombre de Yahvé, pues ya lo hemos hablado aquí, hemos hablado de las traducciones, de lo que significa, y ese nombre que él le entregó a Moisés lo hizo en un idioma extraterreno. De hecho, fue una palabra muy extraña que Moisés no tenía ni idea de lo que le estaba diciendo, y por eso se cree que es un nombre santo, es un nombre bendito e impronunciable. Pero no es impronunciable porque sea bendito, es impronunciable porque se lo dictó en un idioma completamente desconocido. Entonces, claro, como se cree que es Dios, que ese es el nombre de Dios, entonces no se puede pronunciar. Y a partir de ahí se le agregaron ciertas cosas a ese nombre para no pronunciarlo tal cual como es. Solo podían pronunciarlo los rabinos o los sacerdotes que estuvieran más purificados y más cercanos a lo que era esta deidad. Por ejemplo, Moisés, Aarón, en el tiempo del desierto, eran los que tenían ese contacto directo con Yahvé, y luego ya los sacerdotes del templo eran los que manejaban la pronunciación verdadera de ese nombre en ciertos rituales. ¿Y por qué se hace así? Porque es un nombre que se utiliza para hacer encantamientos, invocaciones. Por eso uno de los mandamientos es: no pronunciarás el nombre de Dios en vano, o no jurarás por el nombre de Dios en vano. Y esto lo que significa es que es un ritual, un encantamiento, un nombre para hacer invocaciones, y solo debe utilizarse cuando se esté haciendo esa invocación. No se debe hacer en vano. Y esa ciencia mística solo la manejaban los sacerdotes, los rabinos más preparados, que podían hacer ese manejo de energías y de entidades. Todo esto basado en la ciencia cabalística que este mismo Dios les entregó. Entonces, toda la cábala que se desprende del idioma hebreo, con sus terminologías y rituales, necesita para activarse ese idioma hebreo, que es el que tiene la estructura gramatical para mover ciertas vibraciones a nivel vocal y a nivel cerebral, que activan, ¿no?, procesos de energías que flotan en bajas vibraciones. Por eso se utiliza para hacer encantamientos. Y el nombre de este dios o falso dios era uno de los encantamientos, o es uno de los encantamientos más poderosos para invocar estas entidades, como por ejemplo lo hacía Salomón. Entonces el nombre que podría ajustarse un poco más a la realidad de Jesús sería Yeshua, o ahora, como lo agregaron los científicos, Yeshu. Y bueno, es parecido igual, es casi lo mismo. Entonces sería una de las formas más correctas o más cercanas a su nombre real. El nombre Yeshua es una forma abreviada del nombre hebreo Yehoshua, que en español conocemos como Josué. Es importante comprender que en el contexto cultural y lingüístico de la Palestina del siglo I era habitual que los nombres hebreos tuvieran variantes arameas, ya que el arameo era la lengua franca de la región de aquella época. El nombre Yeshua aparece en algunos libros tardíos de la Biblia hebrea como Esdras y Nehemías, refiriéndose a otros individuos que llevaban el mismo nombre. Entonces, ese sería el nombre
más cercano. Así que este es el tema, ¿no?, que quería compartir con ustedes, basado en el artículo científico, que me parece muy interesante estudiar estos datos, profundizar en ellos, despejar, ¿no?, un poco esta duda del verdadero nombre, que al final es muy complicado saberlo exactamente. Aquí se hacen algunas conjeturas de traducciones y todo esto que podrían acercarse unas más que otras a la realidad, pero el nombre 100% o la forma en que se pronunciaba, pues de momento no se puede deducir al 100%. Pero vuelvo a repetir, más importante es lo que este personaje dejó como legado, su enseñanza y todo lo que plasmó a nivel espiritual en la humanidad. Eso sí es lo verdaderamente importante y en lo que debemos centrar más nuestra investigación. El nombre, interesante, pero no es determinante. Así que no es más por este video, lo dejo hasta este punto, estaré leyendo sus comentarios. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.